Buenos días, profesora y compañeros. Hoy tengo el gusto de presentarles el tema que se titula Las condiciones y mandas en los testamentos. La condición puede ser definida como el acontecimiento positivo o negativo, futuro e incierto de cuya realización depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Tengo que destacar como elementos esenciales de la condición los siguientes. 1. La condición es siempre un acontecimiento futuro. 2. La condición es siempre un acontecimiento incierto. Y 3. De la condición dependerá siempre el nacimiento o la extinción de la obligación. ¿Pueden ponerse condiciones en un testamento? Sí. El testamento es un acto personalísimo e irrevocable, por el cual una persona capaz decide libremente cuál será el destino de sus bienes y derechos después de su muerte. Pero habrá momentos en los que el testador decida condicionar ciertos aspectos a sus herederos en su testamento para que puedan disponer de sus bienes. ¿Qué significa condicionar? Condicionar significa hacer que algo dependa de realizar o no determinada acción, estableciendo condiciones. ¿Qué tipos de condiciones existen referentes al testamento? Bueno, conforme a los efectos que producen, las condiciones pueden ser suspensiva cuando de su cumplimiento depende la existencia de una obligación, y resolutoria cuando al cumplirse resuelve la obligación, volviéndose las cosas al estado que tenía, como si la obligación no hubiera existido. Más adelante les explicaré más detalladamente en las clases de condiciones. ¿Pueden ponerse condiciones en los testamentos? Sí. El testador es libre para establecer condiciones al disponer de sus bienes, plasmando su voluntad en su testamento. Sin embargo, estas condiciones no pueden ser contrarias a las leyes o a las buenas costumbres porque se tendrán como no puestas, como lo consagra el artículo 799 del Código Civil. Las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres se tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario aun cuando el testador disponga otra cosa. Condiciones suspensivas y resolutorias. Condición suspensiva. Se llama condición suspensiva al acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende la adquisición de un derecho. Se denominan suspensiva porque mientras no se realizan impiden el nacimiento del derecho. En el artículo 806 del Código Civil nos dice que la condición suspensiva no impide al heredero o legatario adquirir sus respectivos derechos y transmitirlos a sus herederos aún antes de que se verifique el cumplimiento. Una condición suspensiva es aquella condición que hace que un negocio jurídico, en nuestro caso una transmisión hereditaria, no surta efectos hasta que se cumpla tal condición. Así podemos distinguir tres momentos fundamentales. 1. Mientras la condición está pendiente de cumplimiento. La herencia se pone en administración hasta que la condición se realice. Ello es así porque el llamado a la herencia bajo condición suspensiva solo tiene una mera expectativa de su derecho hasta tanto la condición se cumpla. 2. Condición cumplida. Existente condición. El heredero recibe el derecho a aceptar o repudiar la herencia. 3. Condición incumplida. El llamamiento a favor del instituido queda sin efecto, por lo que la herencia pasará a los herederos, a los intestados, y el legado se refundirá en la masa de la herencia, salvo en casos de existencia de sustitución o derecho de acrecer. Ejemplo de una condición suspensiva. Una persona fallece y deja como heredero a una persona concreta, pero lo somete a la condición de que una persona concreta fallezca antes de que el heredero pase a heredar el caudal relicto.
En ese caso, a pesar de haber fallecido el causante, la herencia quedará en suspenso hasta que fallezca la persona que ha mencionado el testador. Solo tras el fallecimiento de la persona que hizo constar el causante, se diferirá la herencia y pasará a heredar los bienes el heredero. Condición resolutoria. Se llama condición resolutoria al acontecimiento futuro e incierto de cuya realización depende extinción de un derecho. Una condición resolutoria es cuando un negocio jurídico, en nuestro caso un llamamiento hereditario, tiene efectos, pero solo hasta que se cumpla un determinado hecho futuro. 1. Condición pendiente. El llamamiento a favor del heredero es plenamente eficaz, solo que amenazado por la eventual resolución de su derecho. Bajo idéntica amenaza están todos los actos que realice sobre los bienes hereditarios. 2. Condición incumplida. El llamamiento se purifica definitivamente y quedan firmes todos los actos antes amenazados de resolución. 3. Condición cumplida. El derecho del instituido se resuelve, extinguiéndose el derecho con efectos retroactivos desde el momento de la muerte del testador. Un ejemplo de la condición resolutoria es el siguiente. Podrá heredar libremente, pero perderá la herencia en el momento que deje los estudios universitarios. Sería cualquiera que pretenda quitarle al heredero la herencia una vez ya la ha recibido. Condiciones expresas y tácitas. Las condiciones expresas son las establecidas con palabras claras y con términos. Por ejemplo, que Juan Martínez y Ana Caballero tengan derecho de comodato sobre el bien inmueble previamente referido si tienen por lo menos un hijo dentro de los 5 años de haber contraído nupcias. Las condiciones tácitas son las que surgen propiamente de la naturaleza del acto o las cláusulas que se establezcan. Por ejemplo, que a mi muerte Juan Martínez y Ana Caballero sean acreedores del 15% de las acciones de la empresa Transacasi S.A. Es condición tácita que tanto Juan y Ana deben estar vivos para poder ser acreedores de la herencia referida. Condiciones imposibles, ilícitas e inmorales. Las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes o a las buenas costumbres se tendrán por no puestas y en nada perjudicarán al heredero o legatario, aun cuando el testador disponga otra cosa. Como subtipo de la inmoral, la condición de no contraer matrimonio. La condición absoluta de no contraer primero o ulterior matrimonio se tendrá por no puesta, a menos que la condición de no casarse se haya impuesto al viudo o viuda por su difunto consorte o por los ascendientes o descendientes de éste. Voy a darles un ejemplo. María, antes de su muerte, deja en su testamento a Carlos, su cónyuge viudo, como heredero con la condición de que él será heredero mientras él no contraiga matrimonio. Esta condición no es válida ya que implica una limitación futura a la libertad para casarse del heredero o legatario. La condición absoluta de no contraer primero o ulterior matrimonio sería un supuesto de condición contraria a las leyes al estar expresamente prohibida en el artículo 800 del Código Civil. Artículo 800. La condición absoluta de no contraer primero o ulterior matrimonio se tendrá por no puesta, lo haya sido al viudo o viuda por su difunto consorte o por los ascendientes o descendientes de éste. Podrá, sin embargo, legarse a cualquiera el usufructo, uso o habitación o una pensión o prestación personal por el tiempo que permanezca soltero o viudo. Sin embargo, María podría dejar en su testamento la condición de que se le dará a Carlos una pensión
podría ser de alimentos mientras él permanezca soltero o viudo. Esta condición sí es válida, ya que en el último párrafo del artículo 800 del Código Civil lo declara y lo acepta. Condiciones potestativas casuales y mixtas. Según de que dependa la realización del acontecimiento constitutivos de la condición, estas se clasifican en potestativas, casuales y mixtas. Esta clasificación encuentra reconocimiento en los artículos 802, 803 y 807 del Código Civil. El artículo 802 consagra que la condición puramente potestativa impuesta al heredero o legatario ha de ser cumplida por estos, una vez enterados de ella después de la muerte del testador, exceptuándose el caso en que la condición ya cumplida no pueda reiterarse. El 803 dice que cuando la condición fuere casual o mixta, bastará que se realice o cumpla en cualquier tiempo, vivo o muerto el testador, si éste no hubiese dispuesto otra cosa. Si hubiera existido o se hubiese cumplido al hacerse el testamento y el testador lo ignoraba, se tendrá por cumplida. Si lo sabía, solo se tendrá por cumplida cuando fuere de tal naturaleza que no pueda ya existir o cumplirse de nuevo. El artículo 807 dice que si la condición potestativa impuesta al heredero o legatario fuera negativa o de no hacer o no dar, cumplirán con afianzar que no harán o no darán lo que fue prohibido por el testador y que en caso de contravención devolverán lo percibido con sus frutos e intereses. Las mandas. En derecho civil sucesiones se conoce como mandas, en obligaciones como modos y también como cargas. La figura de manda o carga se desarrolló en el derecho romano, donde se conoció con el nombre de modus. Este modus consiste en un gravamen que se impone a la persona favorecida en las donaciones y actos de última voluntad, que no suspende las consecuencias del acto, sino que atribuye solo en el derecho justiniano a las personas interesadas el derecho de proceder contra el favorecido para la ejecución del modus o la revocación del beneficio. Quien desea, al celebrar un negocio o título gratuito, mortis causa o inter vivos, que la ventaja patrimonial esté destinada en todo o en parte a un determinado fin en interés propio o de un tercero, provee de ello disponiendo submodo, es decir, imponiendo a la atribución patrimonial una carga que es al mismo tiempo un límite obediente a aquella finalidad. En la manda o modo, el testador quiere que el heredero o legatario lo sea, pero que otra persona reciba un beneficio. Es necesario que el obligado a la manda sea heredero o legatario para que resulte obligado y pueda cumplir con lo que el testador le impone como manda, de modo que su institución no está sujeta a condición. La manda, que puede ser impuesta al heredero o al legatario, por analogía, es un medio útil para beneficiar a personas a quienes no conviene involucrar en el testamento como herederos o legatarios. Por ejemplo, José lega a su hijo la casa ubicada en Playa Blanca con la manda de dar a su tía Lucía la cantidad mensual de $300. El testador puede gravar con legados a los herederos y a los legatarios. Esta disposición se aplica por analogía para las mandas o gravámenes. La manda puede ser una obligación de dar o una obligación de hacer. Si la manda consiste en la ejecución de un hecho, el heredero o legatario que acepte la sucesión queda obligado a prestarlo. Si la obligación no tiene plazo, se entiende el que sea conforme a su naturaleza, y si no puede señalarse, el albacia retiene la herencia o el bien. El heredero o legatario responde en la manda con la cantidad o bienes que recibe. Si el obligado a la manda renuncia a la manda, se pagará solamente con la cantidad a que tiene derecho el que renunció. La manda de hacer alguna cosa
se considera como condición resolutoria, de modo que el obligado que no cumpla la manda pierde su carácter de heredero o legatario. Puede exigir el cumplimiento el albacia, los herederos y el beneficiario de la manda, y una forma importante de establecer manda es señalar la aplicación que haya de darse a lo que se dejó al instituido. Ejemplos de las mandas. Primer ejemplo. Dejo a mi sobrina una cantidad de dinero con la manda de que repare la casa de su madre. Segundo ejemplo. Nombro como legatario del saldo de una cuenta de inversión a mi hijo Juan para la manutención de mi hermana María. Tercer ejemplo. David deja a su hijo como heredero con la manda de que debe hacerle misa en la iglesia Don Bosco por los primeros 5 años después de su fallecimiento para su conmemoración.